Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de vuelta. Vamos a continuar con las actividades programadas para el día de hoy. Ahora tenemos un webinar sobre seguridad de IoT, estándares y protocolos y buenas prácticas de seguridad. Sandy, ¿estás allí? Hola Oscar, sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sandy. Sandy Palma va a moderar estas dos presentaciones, estas charlas, y la voy a presentar a ella entonces. Sandy Palma es CEO de Honduras Segura, es parte del capítulo de OWASP Tegucigalpa, de la Internet Society también de Honduras. Y voy a leer su biografía. Sandy es informática especialista en ciberseguridad, con enfoque a la protección de derechos humanos en el ciberespacio. Miembro de diversas organizaciones técnicas como OWASP, Internet Society, ISACA, OMCI, IGF Honduras, COLDACA, Red Iberoamericana de Derecho Informático, REDI, Red Binary Group, entre otras. Fundador y presidente ejecutiva de Honduras Cibersegura, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector gubernamental. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización de Honduras. Conferencista nacional e internacional, cuenta con diversos diplomados y especializaciones en transparencia, acceso a la información, protección de datos, datos abiertos, fellowship de OEA, de Gobierno Abierto de Honduras, conferencista nacional e internacional en temas, compras y contrataciones abiertas. ¿Es correcto, Sandy? Estimado Oscar, ¿es ¿Me todo disculpas? correcto? No, tranquila, no te preocupes, solo que desde junio de este año, pues ahora estoy en la Sí. Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de mi país, ¿verdad? Ajá. Siempre en el tema de transparencia y rendición de cuentas a nivel de gobierno, pero también aplicando lo que es la innovación tecnológica. Muchas gracias por la invitación y felicitar, ¿verdad? Antes que nada a los organizadores. Este es un trabajo muy arduo y mira qué tema el que nos tocó. Es un tema fenomenal. Lo que tiene que ver con los estándares y protocolos y buenas prácticas en la seguridad de la IoT. Realmente es un tema, como diríamos de Honduras, es un temón. Entonces, Acá ok, diríamos lo mismo. perfecto. Y bueno, ya para iniciar quiero presentarles, presentarles a mis dos, a quien tengo el honor, porque para mí es un honor el día de hoy moderar este panel con dos expertos de la temática, ¿verdad? Porque yo soy conocedora, pero ellos dos son los expertos. Quiero que presentarles a Joan, él es un joven pentester, él es de Brasil. Joan, él ha participado en 4 foros de la gobernanza de Internet globales y 3 nacionales, incluyendo el de Estados Unidos. Es el vicepresidente del capítulo de jóvenes de Internet Sociality a nivel global, ¿verdad? También ha realizado diferentes investigaciones en el área de ciberseguridad desde el área de 2013 y también ha realizado lo que es respuesta a incidentes de seguridad en grandes empresas, entre otras. Este es un pequeño resumen de lo que es el currículo de Joan. Joan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenos días. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Casi no te escuchamos, Joan. Oh, ¿no me escuchan? Ah, se te escucha suave. Ok, bueno, es un gran honor estar acá. Muchas gracias. Ok, también voy a presentarle a todos y a ti, tu compañero de panel el día de hoy. Es el doctor Félix Uribe, es un gran amigo, él es un gran académico y experto en los campos de ciberseguridad, privacidad, cibercriminalidad, tanto en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, es miembro de diferentes grupos de expertos. Félix ha destacado en la parte académica también en la Escuela de Ciberseguridad y Tecnología de la Universidad de Maryland, ha impartido diferentes cursos, entre ellos el tema de ética en las IoT.
O sea que si ustedes se fijan, aquí ellos son los expertos, ¿verdad? Y el día de hoy nuestro webinar hemos tomado la decisión que sea más que todo un conversatorio entre amigos, entre expertos, pero para darles a conocer a ustedes las experiencias y conocimientos adquiridos. Vamos a empezar contigo, Joan, ¿verdad? Tomando en cuenta todo lo que han hablado nuestros colegas en los paneles anteriores, en la conferencia anterior, quiero que nos digas desde tu punto de vista, ¿por qué debemos de preocuparnos por la seguridad de los dispositivos IoT? Bueno, Sandy, gracias por la pregunta, es muy buena porque nosotros necesitamos comprender qué está en juego. Bueno, cuando inicio un análisis de seguridad, yo pienso contra quién nosotros estamos nos defendiendo, porque a mí me gusta recordar que nosotros estamos trayendo cada vez más dispositivos electrónicos para nuestra vida. Y en un coche tenemos una decena de sistemas embebidos, nuestros auriculares son Bluetooth. Bueno, la lavadora es inteligente, los televisores, los relojes y todos los dispositivos están ayudándonos, colectando información y transmitiéndolas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer paso es modelar el atacante. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes de recursos? Y ese objetivo es esencial porque el atacante puede interrumpir la conexión, ejecutar otras operaciones, robar datos. Entonces, él quiere atacar un refrigerador para enviar spam o utilizar los dispositivos para adentrar a la red y después atacar otras máquinas, un ordenador. No sabemos. Necesitamos comprender quién es nuestro atacante para entonces nos protegemos. Y bueno, ahora que comprendemos cuál es el nivel de protección que buscamos, yo tengo un ejemplo interesante sobre ese tema. Tomemos un ascensor, por ejemplo. Es importante, pero si estuvieras caminando para una reunión importante, es muy importante que él funcione y que no se quede parado en el medio del camino. Pero no es tan importante. Más cuando pensamos que también hacen ascensores para hospitales, eso se torna mucho más importante porque si tenemos un paciente adentro que está malo, si el ascensor parar, él puede morir. Y hay un ejemplo de muerte de un infante en Estados Unidos porque estaba en el hospital y los dispositivos sufrieron un ataque de ransomware. Y los familiares de la víctima creen que el infante murió porque el personal del hospital no tenía cómo utilizar los ordenadores. Entonces, nosotros precisamos comprender el motivo, cuál es el impacto y sí, es importante. Eso es muy cierto, tomando en cuenta de que los IoT hoy en día en el área de la medicina son fundamentales, ¿verdad? Podemos ver que incluso los marcapasos eran así como decir los IoT de segunda generación, pero hemos visto los avances tecnológicos que incluso hoy tenemos dispositivos que van a ayudar o están en periodo de fase o de prueba de personas que tienen problemas con el Alzheimer, ¿verdad? O entre otras enfermedades con el sistema nervioso. O sea, eso no solamente tiene que ver con nuestro vehículo autónomo, ¿verdad? No solamente tiene que ver con las casas inteligentes, los smartphones, ¿verdad? Es con todo nuestro día a día. Es parte de ello. Félix. Gracias, Joan, por tu respuesta. Creo que despejó muchas dudas, Félix. Siguiendo el ritmo de la orientación que tenemos hasta ahora,
¿Qué consideraciones de seguridad crees tú que deben tomarse en cuenta al momento de introducir un dispositivo IoT a un sistema operacional a nivel de una organización? Hola, ¿me oyen? ¿Me oyen? Excelente. Ok, sí, gracias, Andy. Gracias por la invitación a todos. Um, algo que quería confirmar o aclarar es, por ejemplo, en el caso mío, como académico, y mi investigación en este caso es a nivel gerencial, a un nivel no técnico, hacemos cosas técnicas, sí hacemos cosas técnicas, pero nuestro trabajo se encarga de ver los dispositivos IoT con introducción al gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, con el que trabajo, y también asistir a otras organizaciones que no son públicas, o sea, públicas y privadas, pero o sea, una forma de yo ver o vemos, somos varios, que vemos cómo, qué efecto tiene la introducción de sistemas IoT, o ¿cómo se llama? A una organización pública, privada, y etcétera. En el caso de nosotros, tenemos en consideración dos cosas. Una es las características que el dispositivo viene de fábrica. Esa es una. O sea, se hace un análisis de cómo está el dispositivo de fábrica, o sea, qué características de seguridad tiene, qué vulnerabilidades tiene, etcétera, etcétera. Una vez que se introduce el sistema a la organización, entonces se consideran las características de post-fábrica. O sea, por ejemplo, si tenemos varios dispositivos y no trabajan unos con los otros, ¿cómo nosotros dentro de la organización podemos llevar a cabo una gestión central de los dispositivos? ¿Cómo comentarlos dentro, que podemos manejarlo de esa forma? Cuando introducimos, principalmente en el gobierno, en la institución del gobierno, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una es la introducción de esos sistemas a sistemas que son legados, sistemas delegados, sistemas que son muy viejos, que nunca fueron con la intención de conectarse a la Internet. ¿Okay? Entonces tenemos ahora un dispositivo IoT que lo conecta a la Internet. El otro caso es en el caso de las infraestructuras críticas. Muchas infraestructuras críticas en los Estados Unidos también son muy viejas. Y claro, se están reemplazando varias de esas partes para la operación de ellas. Entonces, cuando hablamos de considerar qué tipo de seguridad tenemos que tener en cuenta que estas infraestructuras críticas, si se afectan de una forma u otra, van a afectar a la nación. ¿Ok? Y en este caso, lo que hacemos, el gobierno de Estados Unidos usa muy regularmente lo que llamamos un marco de ciberseguridad de la agencia de la NIST. No sé si conocen la NIST, muy famosa en Estados Unidos. Es el Instituto Nacional de Estándares de Estados Unidos, el cual nos proporciona guías y estándares para tomar en consideración las consideraciones de seguridad. O sea, de ese marco de gestión de riesgo a nivel institucional, una organización, es lo que tenemos en cuenta básicamente. Regularmente, como dije anteriormente, las vulnerabilidades prefabricadas y las vulnerabilidades que podemos resolver dentro de la organización. La palabra más común está mute en esta nueva época, ¿verdad? De intercomunicación. Es muy interesante lo que ustedes comparten con nuestro participante, especialmente por eso que les voy a mostrar. O sea, la parte de las IoT no solamente es algo aislado. La ciberseguridad, las IoT y la protección de datos están interrelacionadas. Y esto especialmente porque si miramos las tres capas en que está relacionada la creación, el diseño de las IoT, nos vamos a dar cuenta que la primera se refiere especialmente a la parte del diseño y tiene 4 funciones básicas, que es capturar los datos, procesarlos, comunicarlos y interactuar, ¿no? Pero la segunda, si miramos, tiene que ver con la parte del intercambio de los datos entre las capas del mismo dispositivo, pero cuando tiene que ver con la ciberseguridad y con la protección de datos, es esta tercera.
en la que te ofrece el servicio de intercambiar los datos, pero entre de diferentes dispositivos o bien con la nube. Y esto lo podemos mirar aquí de manera en este conjunto, que es algo que está interrelacionado. He aquí cuando vemos la seguridad y cuando tenemos que explicar algunos protocolos y buenas prácticas como lo que ustedes mencionaban anteriormente, ya que en estos estándares no solamente como es para lo que yo les decía anteriormente, los relojes, el smartphone, o como comentaron los expertos anteriores en los paneles y en las conferencias, ¿verdad? Imagínate, ¿dónde van a parar los datos de tu reloj inteligente? Bueno, si no lo tienes conectado al internet y solo lo andas ahí directamente, vas a saber cuántos pasos dices y el ritmo cardíaco, pero si lo tienes conectado a una nube de manera 24/7, estás preguntando dónde va a parar esa información, la información de tu dispositivo móvil, de los drones, cuando tenemos que ver con la seguridad de los estados hoy en día, que utilizan muchos drones, y también lo que les decía anteriormente, los dispositivos que tienen que ver con la salud. Pero normalmente cuando hablamos de protección de datos nos referimos a este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Imagínate más allá, como el ejemplo que nos mostraban en un panel anterior, tu hogar inteligente, cuando todo está relacionado. ¿Dónde está parar esa información? ¿A quién se la das? He ahí la importancia de practicar lo que son estándares y protocolos, que es donde vamos en este momento con la siguiente pregunta, ¿verdad? Félix, Johan, perdón, este es para ti. ¿Cuál consideras que son los principales desafíos que enfrentamos para proteger los dispositivos de Internet y las cosas hoy en día? Bueno, gracias. El primer dificultad que es relacionada con la utilización de estos dispositivos, porque es normal que ellos trabajen sin contacto con los utilizadores, en un poste de iluminación, en una pared, dentro de otro dispositivo. Entonces, no conseguimos modificarlos para que puedan quedar seguros o hacer una actualización. La corrección de las fallas de seguridad necesitan ser de forma desasistida, porque nosotros colocamos un dispositivo allá y no hacemos más nada. Los sistemas IoT también tienen un bajo consumo de energía, que significa un poder de procesamiento pequeño, que no puede hacer mucho. Esto es un gran problema, porque cuando hablamos de seguridad, hablamos también de protocolos seguros, protocolos que utilizan criptografía. Y esto es difícil de computar. Y bueno, una forma de contornar esto es utilizando los coprocesadores criptográficos. ¿Qué es eso? Es un dispositivo dentro del chip del dispositivo IoT que puede hacer las computaciones criptográficas de forma mucho más eh, mucho más rápida y económica, ¿cierto? Otro problema que pienso es que controlar un dispositivo no puede ser un proceso complejo. Para configurarlo, tiene que ser una cosa simple para que cualquier utilizador pueda hacer. Y también lo usuario necesita comprender las alarmas de seguridad. Necesita comprender cómo el dispositivo debe funcionar y cómo no debe, porque él precisa detectar problemas cuando cuando se pasar alguno. Bueno, estos yo creo que son los problemas más comunes que veo en computadores, y porque cuando no es un problema de un dispositivo que no fue actualizado, normalmente es que él fue mal configurado. ¿Cierto? Gracias. Sí, las famosas configuraciones de inicio o de fábrica. Félix, es algo muy común. Desde tu parte, Félix, ¿cuáles son algunos de los retos que enfrentan los usuarios
con respecto a las funciones de acceso, administración y monitoreo de sus dispositivos IoT. Sí, quiero de nuevo afirmar el caso, en el caso de nosotros, que el cual el usuario puede ser un empleado público, como puede ser un empleado privado, ¿verdad? Y claro, una persona en su casa, como yo, por ejemplo, que en mi caso tengo 16 o 20, 16 más o menos, 17, la última vez que conté, dispositivos en la casa, ¿verdad que sí? Muchos de ellos vienen con sus pantallas para ser programados, para hacer... Voy a añadir lo que acaba de decir Joan acerca de eso, de ese reto que tenemos. Cuando un individuo, una oficina institucional recibe una cantidad de estos dispositivos. Pero sin querer olvidarme, quiero volver a tu tema de la protección de los datos y los datos. ¿Por qué? Porque muchos de esos sistemas, y es un caso muy interesante también, como acaba de decir, son, decimos, heterogéneos, es lo que quiero decir, ¿verdad? En el caso de la información y dispositivo, porque la información, como tú acabas de decir, yo tengo, por ejemplo, varias cámaras, tengo como 8 cámaras en la casa, en el cual la información, los videos y las fotos se guardan en la nube. Ahora bien, el contrato dice que sí, yo la van a guardar por 30 días, pero en realidad, si la cuenta se va o ellos se van ¿quién se queda con la información? Se quedan ellos, me quedo yo. Lo mismo pasa con el gobierno, por ejemplo. Una cámara de protección, una cámara de vigilancia, el cual está guardando la información en la nube. Si la compañía dice, no, esta es mi información, entonces tenemos un problema muy grande ahí, ¿verdad? Sí. Y claro, no solamente con las cámaras, y no todos con todo. Como digo, tengo 16 que son desde sensores hasta medir el agua, la luz, las puertas, las ventanas y todo. Entonces, pues, en ese aspecto, esa información, como tú acabas de decir, está guardada en la nube. Todo está guardado en la nube. Y para serte franco, no sabemos cómo si ellos se deciden no darme acceso, cómo puedo tener acceso a esa información, ¿verdad? Sí. O sea, es algo muy grave. Y claro, otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es la expectativa de vida de un dispositivo. ¿Ok? Ese dispositivo está hecho... no están hechos para grandes, bueno, para largos tiempos, ¿verdad? Muchos de ellos están hechos para cambiarlo. Tengo que cambiar mi termostato cada tanto tiempo porque hay que cambiarlo. ¿Sí? Claro, ese termostato tiene información con él también allí. ¿Ok? Esa información se va con ellos. Yo la tengo que devolver y darme otro. Para la administración, la gestión de riesgos de un dispositivo de parte de un usuario es muy complicada. Una es porque no sabemos... No es como una computadora que sabemos qué sistema operativo tiene allí, cómo puedo hacerle yo un upgrade al sistema operativo, cómo puedo hacer los patches al dispositivo. En el caso de instituciones, yo he visto varias oficinas que tienen unidades solamente para mantener esos dispositivos vivos, ¿verdad? Cuando hay que cambiarle la versión del sistema operativo, cuando hay que cambiar las funciones del dispositivo, etcétera, etcétera. O sea, y para monitoreo también. Quiero decir monitoreo, que acaba de decir monitoreo, porque es que no tienen, no están, si tengo 6 o 7, no tengo una central, no tengo regularmente varias compañías que lo fabrican, diferentes sistemas operativos, diferentes interfaces que usamos, ¿verdad? Sí. Y es bien difícil en ese caso, por eso que trabajamos de una forma concisa en cómo coordinar, cómo centralizar lo que acabo de decirle, el acceso, la administración y el monitoreo de ellos. Ese es el riesgo que tenemos ahorita de cómo crear sistemas, ya sea de software o hardware, que nos permitan hacer eso. Efectivamente, bueno, voy a hablar más tarde. Sigue, tengo una charla que da sobre eso, pero ya hablaremos de eso en otro tiempo. Sí, claro. Ok, no, pero realmente ustedes han mencionado cosas muy realistas. Y si se fijaron, yo les pregunté, y la orientación de esta jornada, parte de las preguntas es cómo proteger el dispositivo, el acceso y monitoreo. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad de IoT y estándar, al final lo que queremos proteger es la información que estos captan, ¿no?
Y ahí porque está súper relacionado con la ciberseguridad y también con la aplicación de estándares y sobre todo cuando somos víctimas de un ataque de manera individual o una empresa y nosotros no somos una víctima secundaria, somos el afectado final, pues cómo ser resilientes en esto, las buenas prácticas y saber qué utilizar. Y miren que si ustedes recuerdan, no sé si estuvieron en las primeras jornadas, Nicolás decía en la primera conferencia de este día, que la cruda realidad es la detección de vulnerabilidades y la posibilidad o los posibles errores que puede haber en los dispositivos IoT y ponen en riesgo, ¿verdad? La información. Pero uno de los riesgos más latentes en este tema es la actualización de los dispositivos. Quiero mostrarles ahorita a todos esta pequeña pantalla, imagen, perdón, que tiene que ver con el top 10 del Internet de las Cosas de OWASP. Este es del 2018, no se ha actualizado porque se sigue manteniendo. OWASP, para los que no conocen, es una organización internacional sin fines lucrativos, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte de la, ¿cómo se llama? De la seguridad. Entonces, les quiero comentar estos son 10. Se llama top 10 porque solo son 10, los 10 más relevantes. El primero te dice que son contraseñas débiles o adivinables. En el caso de las que cuando a veces en este caso ocurren dos cosas, cuando es el usuario que pone la contraseña débil o las contraseñas de default, de fábrica, 111100000555. Por ejemplo, los servicios de red son inseguros, ponemos contraseñas no muy seguras, nos conectamos a cualquier red sin saber la seguridad de la misma, la interfaz o el ecosistema no es seguro de cada uno de los dispositivos y esto lo pone más vulnerable cuando todos son diferentes, sistemas operativos diferentes. La falta de un mecanismo de actualización seguro, lo que indicaba al inicio John con esta pregunta, de que muchas veces no están las actualizaciones que sean automáticas, sino que hasta que el usuario decide actualizarla y muchas veces van sin un cifrado, ¿verdad? Los componentes, algunos componentes son obsoletos o ya no son seguros, entre otros, la protección de privacidad insuficiente. Y aquí está relacionado con el objetivo final de la seguridad tecnológica, en este caso los 7, proteger la información. ¿va? La transferencia y almacenamiento de los datos de manera insegura. ¿Qué te garantiza a ti? Lo que yo te decía ahora, eso, ¿verdad? Que tu información en la nube está segura. ¿Dónde sabes en qué servidor está, en qué país está? Los gobiernos, antes de contratar una nube, tienen que hacer un contrato, ¿verdad? Para garantizar que su información quede en su territorio, en su país. Pero ¿cómo sabes tú como individuo? O sea, yo no sé dónde está mi información, en qué servidor, en qué país estará, ¿verdad? Del dispositivo móvil que utilizo. Porque no nos lo dicen, ¿verdad? La falta de administración de los dispositivos, esto desde el punto de vista tanto a nivel individual, como usuarios finales y como empresas. O sea, no actualizamos. Nos preocupamos por el servidor, por la computadora, la laptop y las impresoras. ¿Ok? ¿Verdad? Las trituradoras que están conectadas de manera a nuestra red, una refrigeradora que tengamos conectado. No nos preocupamos por eso. Los televisores que son muy comunes en las oficinas, que hoy en día son Smart TV, ¿verdad? Entre eso también la falta, la configuración determinada es súper insegura, de la mano con la realidad, con lo que estamos viviendo día con día. Entonces, es ahí donde yo le voy a hacer esta pregunta y es para ambos, tanto Félix como yo. Quiero que alguno, iniciando contigo, Félix, vamos a cambiar el orden. Quiero que nos des un ejemplo, obviamente, de un caso, un incidente de gran impacto relacionado con lo IoT, ya sea a nivel de país, empresarial o a nivel personal, tomando en cuenta que como expertos en esta área se tiene que respetar la parte confidencial de no mencionar el nombre o el nombre de la persona o de la empresa. Ok, voy a hablar yo, me supongo. Este es un caso interesante. Y para que vean que, o sea, que en este caso no importa la institución que sea, este caso se dio en una institución muy importante en los Estados Unidos, donde ese departamento, esa institución tiene una cafetería, ¿verdad? Lamentablemente,
esa institución, una institución de alto riesgo, vamos a ver, una institución que tiene que ver con la seguridad nacional del país. ¿Ok? Entonces, pues, una institución bien grande, tiene su cafetería, tiene su restaurante, todo allí. Se dio el caso de que trajeron a la cafetería uno de los vendedores, supongamos que tiene a Burger King o supongamos que tiene a McDonald's, son muchas de las compañías que están ahí. Uno de los restaurantes trajo una nevera inteligente a su restaurante para que vean lo que es el riesgo. Y claro, el tipo vino, pues la persona vino, la conectó a su restaurante y tan pronto la conectó, la nevera estaba tratando de conectarse afuera, tratando de buscar una señal donde conectarse, una señal automáticamente. Claro, ¿qué va a pensar la agencia de seguridad dentro de la institución? Alguien está tratando de conectarse a una Wi-Fi, le está emitiendo una señal que quiere conectarse al Wi-Fi para conectarse al network, porque la nevera tiene que hacer una actualización. Y tú veías a la gente corriendo por todas partes buscando quién era que tenía algún dispositivo. Pero claro, el mecánico, el tipo que viene que pone la nevera en la nevera y la conecta y hace su setting de la nevera, pero no sabe que no podía conectarla al Wi-Fi. ¿No? Y cosa que es graciosa porque un sitio que es un sitio para la seguridad nacional del país, un sitio donde se protegen los datos, la información del país y eso. Pero mira qué cosa, una nevera que una persona que está autorizada a tener su restaurante dentro de ella, que está autorizada a tener neveras y estufas y todo eso, pero trajo una nevera inteligente y la nevera, pues, tratando de buscar una señal para su actualización, desató básicamente una alerta roja dentro de la organización. Y esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque eso pasó ya varios años atrás, pero te das cuenta que si no hacemos, imagínate que hubiese conectado y que había un port en la pared y lo hubiera conectado allí, quizás sería más grave, pero son ejemplos que se dan en el caso de, como dije anteriormente, de traer un dispositivo nuevo a una organización y no chequear las configuraciones que tiene. Ok, ahora tú, Joan, cuéntanos un caso, pero obviamente entendemos que tienes que respetar la confidencialidad por ética y por muchos contratos más que firmamos. Si no, ahí la policía nos espera afuera. Sí, cierto. Bueno, solo un caso. Tengo tantos. Ok. Yo trabajo como experto en seguridad IoT y industrial en Intelway Tecnología, de compañía que trabajo. Pero no, voy a hablar de algunas fajas de seguridad que encontré durante las análisis que hizo. Bueno, hay una una gran falla. Encontré un sistema de aire acondicionado. Estaba con diversas fallas de seguridad y a partir de ellas conseguimos invadir el dispositivo y conectar al sistema operativo. Y bueno, cuando teníamos un Linux dentro del sistema del data center del cliente sin ninguna herramienta de seguridad, porque no tenían en cuenta que un atacante podría conectar al sistema operativo. Entonces no había un sistema de detección o un sistema de conexión, un antivirus. Entonces esto fue muy malo para ellos. Bueno, hablaré otro problema de aire acondicionado que encontré en otra organización. En este sistema, nosotros conseguimos conectar a la interfaz normal y controlar la temperatura del data center. Y también conseguimos un acceso al sistema que de alertas. El sistema que hablaba sobre si la temperatura llegara muy alta, ¿qué deberían hacer? Bueno,
con el acceso a los dos sistemas, nosotros conseguimos no solo controlar la temperatura, pero también desligar cualquier tipo de alarma de seguridad. Entonces, esto es muy serio. Bueno, yo voy a hablar solo más una de cámaras de seguridad. Llegué al cliente y tenían más de 500 cámaras. Bueno, una cámara, si nosotros conseguimos conectar, no es un gran problema porque yo voy a ver solamente una parte del sitio y no es muy malo, pero cuando llegué al sistema conseguí accesar una por un problema que no tenía actualización para esta cámara. Y accesé y con esto llegué a la contraseña de la cámara. Y bueno, todas las cámaras utilizaban la misma contraseña. Entonces, en 20 minutos llegué a accesar todas y tenía total control de los sistemas de videovigilancia. Entonces, estos son algunos de los problemas que vi durante el trabajo. Y bueno, es eso. Gracias. Mira, muy interesante, realmente los casos de los dos, y realmente como tú dijiste, solo uno, porque a diario en este trabajo, y más cuando se trabaja en el área de auditoría o pentester, o cuando estás en el área para verificar en la parte de cumplimiento de estándares, entonces nos encontramos con casos como el que les voy a mostrar ahorita. Obviamente tenemos que preocuparnos. O sea, la buena práctica de aplicar protocolos o estándares es bien difícil porque normalmente nos gusta seguir las cosas como se nos es más práctico, no como lo indican las normas. Hasta el momento tenemos el estándar ISO 30141, que es la primera arquitectura en referencia a los objetivos de armonizar el mundo de los IoT, ¿verdad? Pero ¿cuántas empresas lo utilizan? ¿Cuántos proveedores o fabricantes lo utilizan? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sin embargo, tenemos la otra cara, la auditoría de las IoT. Y cuando me refiero a la auditoría es a las empresas grandes que tenemos que estar evaluando el estado de la seguridad en estas tecnologías. No solamente tenemos que enfocarnos en el data center o en los dispositivos conectados directamente a los sistemas, sino que también aquellos o todos otros dispositivos como los racks de las luces inteligentes, entre otros. O sea, no son las únicas, son muchas. Y eso, siguiendo esta parte de los estándares, ¿verdad? Y este gran reto que tienen especialmente los auditores, y no me refiero a los auditores contables, sino que a los auditores de IT, y que a ti te toca hacerlo muy seguido, ¿no? Joan, tú miras y auditas la parte técnica y a Félix le ha tocado la otra contraparte porque en esta área, aunque estamos en lo mismo, no somos los mismos, ¿verdad? Sino que unos son expertos en el área administrativa, otros en la jurídica, en la otra en la técnica y así sucesivamente. Entonces, relacionado con esto, vamos a empezar contigo esta vez, Félix. ¿Qué políticas o guías pueden los gobiernos implementar para los ciudadanos y ayudar en la seguridad de los dispositivos IoT que compren para su hogar, ¿verdad? Para que compren en su hogar. Tú decías que tienes como 16 en tu casa. Entonces, en ese caso, ¿qué recomendación qué es lo que deben hacer los gobiernos? Porque al final, ojo con esto que voy a decir, la protección de los datos es un derecho que tenemos todos los seres humanos, es un derecho humano, ¿no? Pero ¿quién es el garante de los derechos humanos? Los gobiernos. Entonces los gobiernos tienen que crear leyes y normativas que garanticen que los ciudadanos, se nos valga la redundancia, para garantizar todos y cada uno de nuestros derechos humanos y en este caso la protección de datos en la parte que captan los IoT. Ok, ahora sí puede verme. En ese aspecto, y voy a hablar específicamente del gobierno de Estados Unidos, para el cual, con el cual me envuelvo. Tenemos dos vías. Una es la vía del fabricante, o sea, cómo, y no lamentablemente, o sea, en los Estados Unidos tenemos una ley, por ejemplo, que le exija a un fabricante de IoT que tiene que llevar a cabo
esta y esta y esta característica para que esté seguro y para que, como tú dices, pueda guardar la privacidad del individuo. O sea, lo que se ha creado aquí es lo que se está creando, uno en la NIST lo que ha creado es una guía que es voluntaria, ¿verdad que sí? Donde se les recomienda a los fabricantes de estos dispositivos que por lo menos tengan en cuenta ciertas características que se explican en la guía, exactamente. O sea, si tú eres una persona que va a fabricar un dispositivo de IoT, pues en esta guía te recomendamos, de una forma recomendable, ¿verdad? Sí. ¿Qué tienen que hacer? O sea, qué tipo es, cómo tú puedes implementar de una forma u otra las características básicas para mantener la seguridad y la privacidad de los datos. Pueden verla en la página de NIST, nist.gov. Y del consumidor de la misma manera. O sea, una forma de proveerle al consumidor una forma de que ellos puedan confiar en lo que ellos compran. Con este objetivo, el año pasado, en mayo del año pasado, la Casa Blanca, el presidente firmó una acción presidencial, un decreto presidencial, en el cual se le recomendó, o sea, se mandó, no se recomendó, se le ordenó a la NIST que estudiara una forma de cómo crear un sistema que se le pueda etiquetar a los, por ejemplo, esto aquí es un dispositivo, por ejemplo, o sea, esto, que se pueda, el ciudadano pueda ver una etiqueta donde diga, este aparato está seguro o no está seguro, o sea, qué características tiene. Basado en, por ejemplo, cuando tú compras un aire acondicionado, te dice cuánto va a consumir de electricidad, etcétera, etcétera, basado en el gobierno, la recomendación del gobierno. En este caso, el presidente mandó a que NIST empezar a investigar de cómo uno puede recomendarle o eventualmente mandar, exigir a los fabricantes que le pongan una etiqueta a sus productos en el cual que vean para que el consumidor sepa qué tan seguro está. ¿Ok? So, en Estados Unidos, en este caso, Estados Unidos, pues ya empezaron, ya hemos participado en varias no conferencias, varios workshops, talleres en ese aspecto, en el cual se trae al sector privado, al sector público y se discuten de qué manera, qué se puede usar que ya existe en el mercado, una forma de ponerle etiqueta a esos dispositivos que digan que están seguros o no están seguros. Esa es una de las formas que, al menos en Estados Unidos, se está tratando. No sé si ustedes conocen también las guías de ENISA en Europa, que son para las ciudades inteligentes, y etcétera. Y también tienen para los dispositivos IoT. Y en Inglaterra también tienen varias guías que el gobierno produce para los consumidores. Y de la misma manera que estamos haciendo en Estados Unidos, recomendando de una forma u otra a los fabricantes que de una manera u otra incluyan esas características que son básicas para la protección de la privacidad y la implementación de seguridad en los dispositivos. Eso son por arribita, básicamente, lo que estamos haciendo aquí. Pero creo que es una forma de exigir o demandar, o no demandar, pero de coordinar de una forma gobierno-privado, cómo se puede implementar seguridad básica en esos dispositivos. Sí, e incluso mire que fue uno de los temas, Félix, que ustedes miraron en el IGF de Estados Unidos, ¿verdad? La normativa que tiene que ver con las IoT y fue uno de los temas más importantes de ese evento, lo cual estuvo muy pendiente, estuvo muy, muy interesante. De igual, bueno, ahora Joan, contigo. En el mundo, o sea, hoy en realidad hay muchas iniciativas de reglamentación, estándares, especificaciones para el IoT, o incluso hay una en la página oficial de ICIBE, de
el Instituto de Ciberseguridad de España. Incluso ellos te hacen una comparación de todas las iniciativas que hay a nivel de Europa. Bueno, realmente la realizan por continentes, es un estudio muy completo, lo realizan por continente a nivel mundial. Sin embargo, no existe un estándar mundial, o sea, es complicado, a excepción de la norma ISO que les mostré anteriormente. Pero como decía Félix, es imposible obligar. Bueno, los países tienen, si crean una normativa, pueden obligar a que estos los cumplan, pero no solo es crear una ley, ¿verdad? Sino que también un ente que regule la aplicación de esta ley, ¿verdad? Y estos entes requieren recursos, requieren dinero. Entonces, ¿qué piensas tú o cuál es tu opinión con relación a las iniciativas y reglamentaciones de estándares que hay para esta temática de las IoT hoy en día? Bueno, gracias. Yo también soy uno de los investigadores de la Dynamic Coalition on Internet Standards, Security and Safety, de Internet Governance Forum. En esta investigación estamos estudiando cuáles son las buenas prácticas que los gobiernos recomiendan para el IoT. Entonces, me recuerda mucho que habló Félix, porque nosotros estamos hablando sobre las buenas prácticas, no sobre cómo garantizar que esto será cumplido. Pero es notable que están trabajando, que están pensando sobre el tema. Y nosotros vemos también que no son todos los países que están discutiendo este tema. Entonces, es necesario crear un foro, crear un grupo para hablar sobre eso de manera más global, porque nosotros tenemos dispositivos que vienen de todo el mundo y necesitan ser interoperables, que es una otra cosa que Félix habló, porque nosotros necesitamos que todos estos dispositivos, estos sistemas puedan ser monitorados y configurados juntos. Entonces, bueno, yo también veo una movilización en el IETF para hablar de eso, porque la tenemos el IoT Ops, que es un grupo de discusión focado en el IoT. Bueno, el IETF es una referencia muy importante en términos de dispositivos en la Internet. Entonces, es muy interesante ver que también tenemos discusiones. Y bueno, sobre los estándares internacionales, ahora yo estoy estudiando un estándar también que es el ISA 62443, que es un estándar internacional para validación de seguridad industrial. Entonces, no es sobre cómo hacer los dispositivos estar seguros, pero es cómo comprender si el conjunto, todos ellos están seguros. Y también necesitamos pensar cómo hacer eso, porque la seguridad necesita que podamos testar si es seguro o no. Efectivamente, John, y si te fijas, ambos, a ustedes hicieron y comentamos, incluyéndome a mí, estándares y normas que son normalmente aplicadas en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica, en Europa, incluso algunos en Asia. Pero ¿cómo estaremos en Latinoamérica? Es más, si podemos ver muchos países de Latinoamérica no cuentan con una estrategia nacional de ciberseguridad o política de ciberseguridad, e incluso, vámonos más allá, ni siquiera tienen tipificado en sus códigos penales lo que son los tipos de ciberdelitos, ¿no? Entonces, es importante de que este tema se tome en cuenta, porque dentro de una estrategia de ciberseguridad no se puede olvidar o no se puede omitir los IoT, porque esto es algo que vino para quedarse. Hoy te sale un dispositivo móvil, un celular, mañana hay 5 nuevos, diferentes, mejores, corregidos, diferentes sistemas operativos, diferentes funciones, diferentes, ¿verdad? Chip, microchip y todo lo que tú quieras. Y todo esto requiere lo que son, ¿verdad?
que le estemos dando seguimiento. Y por ello, como decía, es importante que se haga énfasis de que la aplicación, la seguridad de los IoT, el fondo transversal es proteger la información, no es tanto proteger la empresa o quien lo protege, ¿no? O sea, es proteger al consumidor, al usuario, a ti y a mí, que es nuestra información. Obviamente las empresas pueden ser sancionadas y que cuando tiene que ver con el usuario final es un gobierno o una empresa comercial, pues es proteger el activo más importante de ellos, que es la información. Con relación, ya hemos terminado la ronda del foro, preguntas y respuestas con mis dos expertos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos las preguntas que nos van a poner a temblar de nuestros participantes, ¿verdad? Entonces, aquí me gustaría que ambos dieran una opinión de cada una de las preguntas. Vamos a iniciar con la pregunta que dice, con respecto a las IoT en el ámbito industrial. Wow, Johan, este creo que va directamente para ti, ¿verdad? ¿Qué aspectos adicionales de seguridad se presentan en este contexto? Bueno, cuando hablamos de sistemas industriales, nosotros tenemos que pensar que la estabilidad del sistema es el foco. Las máquinas no pueden parar nunca. Si pararen, será muy caro, muy costoso. Entonces, nosotros precisamos pensar cómo garantizar que los dispositivos continuarán funcionando. Este desafío es un poco diferente porque cuando pensamos en el ambiente de tecnología, de información, de TI, nosotros tenemos una tranquilidad que podemos utilizar otro ordenador, otro sistema, caso este no funcione. Es más fácil actualizar los sistemas, es más fácil cambiar de tecnología, y cuando hablamos de sistemas industriales es totalmente diferente. No se puede tocar y es muy difícil cambiar cosas. Es un poco más complejo, sin embargo, si se siguiera algún estándar, un protocolo, tuviéramos manuales internos, una estrategia interna, sabríamos qué hacer, el antes, el después, y si sale algo diferente, pues se adapta a alguna de las partes que ya están. Félix, mira, creo que esta va relacionado contigo, ya que tiene varios dispositivos IoT en su casa. Dice, tengo más de 40 dispositivos funcionando. ¿De qué forma me aseguro que el fabricante siga las reglas de artes? Bueno, que sigan las reglas en cuanto al desarrollo del software. Nunca se actualiza el firmware. Hay que rezar para que no ocurra algo, literalmente. ¿Qué le contestarías a este participante? Que se ponga a rezar, porque verdaderamente en eso que estamos trabajando, en ese mar de complejidades de varios de ellos. Yo soy el ejemplo perfecto, como te digo, yo tengo 16, de los cuales por lo menos 10 son de diferentes fabricantes. Y claro, la forma no hay forma, muchos de ellos vienen con sus apps, que yo puedo de mi teléfono controlarlo, pero no tienen para hacerle un parche. Si hay un parche que hacer, no puede hacer del teléfono. No sé si verdaderamente la compañía está haciendo lo que debe de hacer. Y ese es el problema fundamental que tenemos las instituciones públicas y privadas en ese aspecto, es, como dije anteriormente, la gestión de centralización. ¿Cómo se puede uno saber cuándo la compañía verdaderamente está haciendo un patch, está haciendo un upgrade, el sistema operativo está trabajando en eso? Dentro del NIST hay una organización que muy interesante, que están trabajando en eso. Yo solamente participo como observante en ese caso, pero están trabajando en cómo llevar a cabo eso, cómo coordinar todos estos objetivos y saber si tienen, por ejemplo, tienen el último sistema operativo updated, si tienen de qué año son, cuánto tiempo tienen que cambiarse, etcétera. Es un trabajo que ya se está llevando a cabo porque son demasiados.
una es una, y son demasiado fabricantes. O sea, si ustedes ven en Silicon Valley, en California, creo que salen 10 o 15 todos los días de compañías que quieren hacer dispositivos de IoT. Y hay dinero, como dicen, cuando hay dinero, pues la gente quiere inventar cualquier cosa que se conecte a la casa, o sea, y el caso, eso es lo que mucha gente que no ve la comodidad, claro, que le introduce a la casa. Muy interesante de abrir la ventana con botones, con la aplicación, controlar todo de la casa con eso, pero no ven el riesgo que lleva a cabo la introducción de su dispositivo a la casa. En el caso mío, yo tengo mi red separada de la casa de los dispositivos. Son dos redes diferentes para al menos mitigar el riesgo. En lo que, en este momento hay que rezar un poquito. Lamentablemente, son demasiados y son muy complejos, cada uno de ellos. Bueno, tú dijiste algo, mitigar el riesgo, y es muy cierto. Es algo muy importante y creo que todos tenemos que tener en cuenta que tanto en la vida tangible como en la vida digital jamás vamos a eliminar el riesgo. No, hay que ¿verdad? mitigarlo. Solo se mitiga, se disminuye, se previene un poco, pero nunca, nunca se va a mitigar. Fíjate que tenemos una tercera pregunta, ¿verdad? En la que dice, a nivel del IETF, ¿verdad? Que es en este caso, es un grupo de trabajo de ingeniería por el Internet, que es una, según entiendo, es una organización internacional abierta a la estandarización o a la modernización, no recuerdo muy bien, así que me disculpo. Han habido grandes avances en cuanto a los protocolos y buenas prácticas de seguridad con los dispositivos IoT. Con el correr de estos años, ¿cuáles consideran ustedes que son algunos de los siguientes desafíos en ciberseguridad para la parte de IoT que están o deberían estar abordando en la actualidad? Esta pregunta es para ambos. Empezamos contigo, Félix. En ese aspecto, como dije anteriormente, es lo que estamos trabajando. O sea, es que cada día verdaderamente nacen nuevos o aparecen nuevos dispositivos que traen más riesgos, ¿ok? Al ecosistema en que vivimos hoy día, ¿verdad que sí? Entonces, pues en eso estamos trabajando, una normativa, una forma, no quiero llamarle de estándar, pero una normativa que le permita al usuario, a una empresa o al mismo gobierno, porque el gobierno son un poquito más delicados, pero de trabajar, de implementar ciberseguridad segura, una ciberseguridad que pueda, como tú dices anteriormente, mitigar el riesgo lo más mínimo que se pueda. ¿Okay? Porque como dice, nunca vamos a mitigar todo, pero mitigarlo de una forma muy sencilla, porque es que la introducción de cualquier sistema IoT trae con el de por sí la vulnerabilidad del sistema de hardware, número uno, y la vulnerabilidad del sistema de software con que viene también. ¿Okay? Entonces, pues, es lo que estamos abordando ahorita. Eso. No te puedo decir una respuesta de que cuál sería la mejor o la mejor, porque es en lo que estamos trabajando ahorita mismo. O sea que. ¿Y tú y yo? ¿Cuáles consideras? Bueno, yo creo que lo mejor es trabajar para mejorar la interoperabilidad, porque tenemos muchos dispositivos y necesitamos que la configuración sea estandarizada y podamos hacer de forma simples y estable, que vamos a conseguir actualizarlos, que vamos a conseguir cambiar las características de seguridad de los dispositivos con los años en los próximos años. Excelente. Bueno, durante todo nuestro webinar nos dimos cuenta de muchas cosas y hemos aprendido, otras las hemos refrescado y las hemos actualizado. Pero algo muy interesante que tomé nota es que el monitoreo de los IoT en sus diferentes fases es muy importante, pero este debe ser realizado de manera ética y de manera transparente, ¿verdad? Lo otro es que algo que nos hace falta en esta parte y que yo dentro de la investigación que realicé, OWASP recomienda mucho, es el desarrollo seguro por defecto desde inicio. Es una gran debilidad, ¿verdad?
que tienen ya que, como tú decías, estos dispositivos no utilizan mucha energía, no te consumen muchos datos, entonces tienen que hacerlo lo más liviano posible, pero eso no significa que tiene que hacerse un dispositivo inseguro, ¿verdad? En este caso, tanto en ambas partes, tanto en el hardware como en el software. Y algo que es para todos los participantes, ya sea una empresa jurídica de gobierno o privada o nosotros, las de personas naturales, es que tenemos que ser ciberinteligentes, tenemos que aprender a tener la cultura de seguridad. Recordemos que el fin supremo o el fin final de la aplicación de estándares y normas y cualquier procedimiento, protocolo de seguridad es proteger la información, es proteger tu información. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte, las empresas no dejan de ver la seguridad como un gasto, como debería haber sido una inversión para proteger su activo más importante hoy en día, que es la información, ¿verdad? Entonces todavía nos faltará mucha tela que cortar en este tema. Así que Johan, unas palabras finales para los participantes y antes que nada fue un honor para mí haber compartido con ustedes dos. Johan. Bueno, muchas gracias. Fue un honor hablar acá en el última charla del día. Me quedo mucho feliz. Gracias, Sandy. Gracias, Félix y todos que están asistiéndonos. Félix. No, lo mismo, gracias por la invitación. Ha sido un placer. Es bueno, participar hablando, no solamente en paneles que tenemos aquí en Estados Unidos sobre el tema, dentro de la organización de NIST y dentro del gobierno y la universidad, sino también de hablarlo al mundo, porque hablamos internamente dentro de aquí. Y gracias por la oportunidad de hablar para aquellos que quieran saber un poquito más de lo que hacemos aquí, ya sea dentro del nivel académico o dentro del gobierno, que me pueden escribir, tienen creo que tienen mi información, o pueden escribirme a través de no sé si está ahí compartida, el email de la universidad, donde hacemos investigaciones y eso, pues cualquier cosa, pues comunicarse conmigo a través de ahí. Pero gracias por la oportunidad, ha sido un placer hablar un poquitito de un tema Bueno. tan interesante como este. No, y mira, ya que tú quieres que te contacten, a Félix lo pueden encontrar en la red de Twitter, ¿verdad? Como @Uribe, ahí sí se encuentra él. De igual manera, quiero comentarles ya para finalizar que este panel, Oscar, fue muy interesante porque estamos conectados en toda América. Félix desde Estados Unidos, ya desde Brasil, yo desde Honduras, estamos centro, sur y Norteamérica. O sea, es un panel súper diverso y aunque no pareciera, ¿verdad? Es un honor y fue un honor compartir con ustedes. Espero poderlos acompañar igual el día de mañana. Foros como estos son fundamentales, Oscar. Felicitarles por este gran evento, ya que cuando nos enfocamos o hacemos eventos, por ejemplo, ciberseguridad, nos enfocamos en 1000 cosas, pero este es un tema transversal porque cuando hoy en día te vas a comprar la lavadora, quieres la lavadora que te conecte y te diga cuánto es la temperatura desde tu teléfono, la licuadora y todo, y eso es algo que vamos a ir día con día. Muchas cosas pueden cambiar, pero en el caso de la IoT jamás van a desaparecer, van a cambiar para venir nuevas, pero no desaparecer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Sandy, muchas gracias. Gracias por tu excelente moderación y coordinación de este panel, el trabajo que le has puesto. Gracias, Joao. Y gracias a Félix Uribe. Ha sido, realmente coincido con muchas de las cosas que han comentado. Quedaron muchas preguntas, pero las dejaremos para una próxima oportunidad que seguramente tendremos en un futuro cercano. Es una alegría poder estar compartiendo este espacio con ustedes y me gustó de tu comentario en particular de la cobertura norte-sur que estamos teniendo, ¿no? Creo que es muy importante para la región tener oportunidades de eventos como este. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente keynote. Chau, hasta luego.